Bienvenidos a todos a esta primera emisión de Zona Libre. Este espacio está destinado para dar a conocer las ideas de la libertad y temas de interés general. Hoy será un episodio especial, ya que además de ser el primero, también es un tema bastante controversial y pues por eso quisimos hoy traerlo a este espacio. Hablaremos sobre el feminismo liberal y en ese sentido quisimos invitar a una experta en el tema que tuviera las bases necesarias para poder comprender qué es lo que promueve este feminismo que es muy poco conocido, por así decirlo, y que realmente creemos que es de gran relevancia para todos. O sea, esta información que tiene que ver con el feminismo liberal, es importante que lo conozcan muchas más personas y por eso pues vamos a hablar hoy de esto. Les voy adelantando que este programa lo haremos lo más fluido posible, relajado, que sea una charla súper amena y que pues lo disfruten mucho. Y igualmente si les gustan pues nos ayuden a compartir este mensaje. Nuestra invitada de hoy es Irune Ariño, graduada en Ciencias Políticas por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Actualmente estudia máster en Filosofía para los Retos Contemporáneos de la Universitat Oberta de Cataluña. Coautora de los libros La Respuesta Liberal 2020 y prologado por Juan Ramón Rayo, y Desmontando el Feminismo Hegemónico 2020, prologado por María Blanco. Actualmente trabaja como subdirectora del Instituto Juan de Mariana y hasta hace unos meses también era Events Associate para Students for Liberty Europa, organizando la última LibertyCon Europa, que contó con más de 700 asistentes en la capital española de Madrid. Ha colaborado con periódicos como El Español, Libertad Digital y Actualidad Económica. Ha impartido charlas sobre feminismo, ética y mercantilización y nacionalismo. En este sentido, pues estoy súper contenta de que nos acompañe por acá. Irune, bienvenida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, estoy estupendamente y muchas gracias por la invitación nuevamente. Gracias, Irune. Pues bueno, aquí como lo que vimos, pues ya llevas un buen tiempo estudiando y promoviendo pues la parte de las ideas de la libertad. Y pues igual me gustaría que platicaras un poco de tu persona, de cómo llegaste a todos estos temas que pues pocas veces se comparten en redes, como ahorita vemos en otro sentido el feminismo, la mejor marxista, que todo el mundo habla, pero el feminismo liberal casi no se escucha. ¿Cómo es que llegaste tú a estas ideas de la libertad? Pues la verdad es que llegué totalmente por accidente. Cuando empecé en la universidad, la verdad es que mi opinión sobre el mundo era relativamente mainstream, podemos decir bastante de izquierdas, Okay. y a raíz de empezar la universidad y de conocer a una serie de personas, me introdujeron en algunas lecturas liberales. Pues empecé con Ayn Rand, con Juan Ramón Rayo, por supuesto, que en España es un economista muy conocido. Luego fui leyendo, pues, digamos, fui leyendo a otros autores un poco más, no sé si decirlo, profundos, más académicos, pues a Hayek, a Stuart Mill, ¿no? Y este tipo de autores. Y entonces, pues poco a poco fui entendiendo que incluso había cosas de la forma en la que yo entendía el mundo que de repente conectaban, ¿no?, con ideas pues, que yo pensaba que no compartía, ¿no? Y poco a poco, pues aquellas cosas que me resultaban también más chocantes o más contraintuitivas, pues fueron progresivamente tomando sentido, ¿no? Y fue todo pues, a raíz de la discusión sobre varias lecturas con estos compañeros que conocí en la universidad. Oye, y eso es bien curioso, Irune, que es como que vemos muy común, que cuando somos jóvenes solemos estar muy atraídos a las ideas de la izquierda. Y yo me acuerdo cuando estaba súper chavita también que traía esta idea de, oh, sí, yo soy izquierdista y según me perforé hasta la nariz por eso. Pero ¿por qué será que los jóvenes se atraen tanto a estas ideas como socialistas? Sin saber como todo este background que hay de miseria, muerte, genocidios, o sea, ¿cómo hacen el socialismo para como llegar a la mente de los jóvenes? Eso es algo que me llama mucho la atención, Irune. ¿Tú qué crees que sea? Yo creo que son unas ideas muy intuitivas, ¿no? Yo creo que
todos en general compartimos, bueno, el ser humano yo creo que es muy empático en cierta medida y yo creo que todos compartimos ese punto de vista de que, bueno, pues la pobreza nos molesta, queremos que más o menos la gente tenga cierto bienestar, nos preocupa, pues, no sé, cuestiones como el estado de las carreteras, cuestiones como cuán bonita es una ciudad, ¿no? Y entonces, para todo eso, el socialismo da respuestas muy fáciles y muy lógicas, ¿no? O sea, si tú te preocupas por todo eso, pues le tienes que exigir al Estado una serie de cosas, ¿no? Lo que pasa que, claro, de lo que no habla o en lo que no pone tanto el hincapié es en quién costea todas esas cosas, en quién decide todas esas cosas, ¿no? Y esa, digamos, ya es como la cara más fea, ¿no? Del asunto, pero a priori Claro. es muy fácil. Yo creo que hacer ese tipo bueno, de ligazones entre esas ideas. Sí, y como que son las que se filtran más fácilmente entre los jóvenes y que de alguna manera les llega como este ímpetu de según querer cambiar las cosas y querer como que las cosas cambien, pero finalmente yo creo que lo principal es poder como tener acceso al panorama completo, ¿no? En la parte esta que luego dicen mucho de quien no conoce la historia está destinado a repetirlo, ¿no? Pero Pero, además, perdona que te interrumpa, dale, además dale. yo es que diría que además los seres humanos somos muy gregarios, ¿no? Entonces el socialismo se suele vertebrar mucho a través de grupos y colectivos, digamos, en los cuales accedes a bienes de identidad que a todos nos gustan, pues como es el sentirnos parte de un grupo propiamente, pero también actividades más allá de las, digamos, de las que llevas a cabo en la escuela o las que te apuntan tus padres. Entonces te da una serie de lazos, ¿no? Que incluso socialmente también llenan esos vacíos, digamos, no es solo que sea coherente con lo que más o menos, con los instintos, digamos, entre comillas, primarios, sino es que además da respuesta a una cuestión pues, de la necesidad de socializar, ¿no? Y es verdad que en general, como el liberalismo un poco rechaza en cierta medida, ¿no? Porque luego sabemos que no es así, pero como a priori parece que rechaza pues digamos, la colectividad y ese tipo de cuestiones, no es tan identitario, ese tipo de cosas, pues yo creo que también por eso lo hace más contraintuitivo, ¿no? Porque al final el identitarismo yo creo que se ha comprobado que es algo que surge incluso muchas veces espontáneamente por esa necesidad, ¿no? que sentimos de sentirnos parte de alguna cosa y además de hacerlo, digamos, en la medida en que compartimos ciertas características que consideramos relevantes y que nos definen, ¿no? Con esas otras personas que forman parte de esos grupos, ¿no? Ya sea la ideología o lo que sea, el origen o lo que sea. Claro, y eso se está viendo muy marcado ahorita con el tema del feminismo, ¿no? O sea, de que muchas chicas han encontrado en el feminismo como este refugio a situaciones que pues muchas veces no comprenden que suceden en la sociedad. Por ejemplo, te pongo un poco en contexto más como en la cultura acá en México, abunda o predomina mucho el tema del machismo, ¿no? Todavía. Entonces, pues todavía sigues viendo en los hogares y todo esto el tema en que las mujeres suelen ser más vistas como de tú eres, debes ser la chica bien portada o no puedes hablar más fuerte que un hombre y este tipo de cuestiones, ¿no? Pero me gustaría, Irune, que nos fuéramos adentrando en el tema en particular sobre el feminismo liberal y que se pudieran entender las diferencias entre feminismo libertario o liberal y el feminismo marxista, porque quisiera como que esto le quedara mucho más claro a las personas que nos estén viendo y escuchando. Yo creo que la primera característica que, digamos, diferencia estos dos tipos de feminismo es que el feminismo liberal, digamos, parte de la premisa de la indiferencia, ¿no? ¿Y qué quiero decir con eso? El feminismo liberal, como el liberalismo, es indiferente a las características concretas que definen a los demás. Y me explico de nuevo. Al liberalismo le da igual si uno es hombre, mujer, mayor, joven, de aquí o del país de al lado.
O sea, el liberalismo, en ese sentido, apuesta por la moral neutral del Estado y de las instituciones, ¿no? Y sin embargo, el feminismo que hemos llamado hegemónico o dominante, pero a lo que nos referimos al feminismo que se ha instalado en las instituciones en la mayor parte del mundo, sobre todo el mundo desarrollado, es un feminismo que politiza y saca de la esfera privada digamos, que considera que no se puede ser neutral moralmente, ¿no? Y que además las instituciones del Estado no deben ser neutrales moralmente. Y por eso, pues, lo que decía de la famosa frase de Carol Janis, ¿no? De lo privado de lo personal es público, ¿no? Y este tipo de cuestiones. Lo que quiere decir es, bueno, hay cuestiones que pertenecen a la esfera privada de los individuos, como con quién se acuestan, qué se sienten, cómo se identifican, digamos, de caras al mundo. Entonces, ese tipo de cosas las quieren trasladar a la discusión pública, ¿no? Y quieren, de alguna forma, que todos participemos en la generación de una serie de normas que regulen ese tipo de pautas, ¿no? Pautas que los liberales creemos que las tiene que regular cada individuo de forma privada o en relación con otros individuos. Esa yo diría que es la primera característica y para mí es la más importante. Luego hay otra característica que no creo que sea concretamente algo que defina el feminismo liberal, pero sí creo que es algo que está abanderando el feminismo liberal, que es la cuestión de que las políticas tienen que estar basadas en la evidencia empírica. Pero no solo que las políticas públicas tienen que estar basadas en la evidencia empírica, sino también que tiene que partir de un buen análisis de la situación. Es decir, cuando no hacemos un buen análisis de la situación, que es lo que a nuestro juicio consideramos que sucede con algunos análisis que se hacen desde el feminismo hegemónico, no podemos aplicar buenas políticas públicas que solucionen ese problema. Entonces solemos llevar a cabo políticas públicas que muchas veces no solo no las solucionan, sino que las agravan o que generan otros problemas, efectos no deseados, ¿no? Entonces yo diría que otra de las características digamos, del feminismo actual que está queriendo feminismo liberal que está queriendo abanderar es eso, hay que hacer un buen análisis de la situación y además hay que partir de ese análisis para proponer una serie de políticas que de verdad sirvan, ¿no? Y luego yo creo que la tercera característica, que evidentemente esa característica sí está relacionada con el feminismo liberal concretamente y además está relacionada con la primera característica, es, a nosotros lo que nos importa son los individuos y son los individuos los que tienen derechos, no los colectivos ni los grupos. Y además no solo eso, sino es que los grupos no se pueden arrogar el derecho a representar ni siquiera a sus miembros, pero aún menos a personas que no son sus miembros y digamos, con las que simplemente les une una característica particular, que en este caso puede ser el hecho de ser mujer, ¿no? Entonces, lo que no puede ser es que haya grupos que se arroguen el derecho a hablar en nombre de todas las mujeres, no solo las que están dentro de su grupo, sino también las que están fuera. Y también, incluso también aquellas que ampliamente y explícitamente rechazan lo que está defendiendo ese grupo, ¿no? Entonces yo creo que esas son las tres características principales bajo mi punto de vista. Excelente, Irune. Y es bien interesante ver esa parte como se empieza a diferenciar, porque creo que algo que caracteriza mucho al feminismo marxista o radical es el hecho de imponer, ¿no? El de, como bien dices, tú no eres feminista si no odias a los hombres o si no rechazas el hecho de, no sé, de vestirte o actuar de tal manera, o sea, como que están imponiendo ya estilos de vida y que lo más preocupante de todo esto es que están llegando a chavitas, a gente muy joven que apenas están formando su criterio y que les dicen, sí, tienes que rechazar todo esto para realmente ser feminista, y cuando pues la realidad del feminismo liberal no promovía nada de eso, ¿no? Finalmente está como un poco confuso ahí. Y quería preguntarte también acerca de esto, que yo veo que es un tema que constantemente mencionan, y es el rechazo al capitalismo. El feminismo marxista rechaza el capitalismo, y el capitalismo es como lo peor y es el diablo mismo. Y me gustaría que compartieras esa parte de por qué el feminismo marxista rechaza el capitalismo y qué dice el feminismo liberal acerca del capitalismo.
Mira, justo recientemente he estado trabajando a una autora que no había trabajado en profundidad, que simplemente la conocía, digamos, por encima, que es Judith Butler, ¿no? Que es una de las representantes del feminismo hegemónico, yo creo que más conocida, ¿no? Y en general, el feminismo dominante hace una lectura de lo que ha sucedido que, como decía antes, yo creo que es errónea. ¿Cuál es esa lectura? Entre otras, me refiero, luego hay muchas otras cosas, ¿no? Pero yo creo que es uno de los argumentos principales. Ellos consideran que el liberalismo no solo ha solucionado la división sexual del trabajo, sino que la ha potenciado. Y consideran que la división sexual del trabajo es el problema o uno de los problemas que sustentan el patriarcado, ¿no? Y por eso dicen que, digamos, hay una especie de relación de retroalimentación entre el patriarcado y el capitalismo. ¿Qué decimos los que nos consideramos feministas liberales? Decimos que no es que el capitalismo esté, digamos, promoviendo concretamente la división sexual del trabajo. Lo único que hace el capitalismo es generar las condiciones para que aquellas personas que tienen mayor ventaja competitiva a la hora de realizar una acción concreta, la hagan. Y simplemente beneficia ese tipo de distribución del trabajo, ¿no? No lo hace solo, digamos, a nivel sexual, también lo hace a nivel laboral, ¿no? Pero eso tiene una segunda derivada. Es que eso no es malo per se. Yo creo que esa es la gran diferencia. O sea, que haya una división sexual del trabajo, siempre que esa división sea, digamos, que surja del consenso y de la aceptación voluntaria, no es malo per se. A mí no me molesta que haya más mujeres o menos en puestos de alto mando, si no es que existen barreras efectivas que les impiden, más allá de o sus propias decisiones personales o cuestiones que tienen que ver con penalizaciones que sufren, pues porque cuestiones, digamos, que son biológicamente como son, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, el embarazo. O sea, hay una cosa que es evidente y es que quedarse embarazado solo puede quedarse una mujer. Bueno, evidentemente también puede quedarse una mujer trans, perdón, un hombre trans embarazado, ¿no? Pero me refiero a que solo una persona que tenga el aparato reproductivo de una mujer puede quedarse, en principio, embarazada. Con lo cual es evidente que la penalización por el embarazo la sufrirá infinitamente más veces la mujer que el hombre. Pero no solo eso, es evidente que la penalización del embarazo hará que las mujeres se ocupen de una serie de tareas que los hombres, digamos, que no se podrían, o de las que no se ocupan los hombres, porque los hombres se pueden ocupar de otras, porque disponen, en la mayoría de casos, todo esto siempre hablando de generalizaciones, en la mayoría de casos de más tiempo, o por lo que decía, ¿no? O sea, es que, por seguir con el ejemplo del embarazo, o sea, para empezar, la mujer no solo es la que se queda embarazada, sino que por lo menos va a haber durante una serie de meses que no va a poder trabajar porque le va a ser imposible. Y como tenga complicaciones en el embarazo, todavía más. Pero es que luego además hay mujeres que quieren, digamos, que quieren dar de mamar a sus hijos, con lo cual, a no ser que en el trabajo les permitan de alguna forma compaginarlo, probablemente o se tengan que coger una excedencia o se tengan que coger una reducción de jornada. Ahora bien, y eso yo creo que es el punto clave. Eso no quiere decir que siempre se le deba exigir o siempre se deba presumir que debe ser la mujer la que se quede en casa, por ejemplo, después de haber dado a luz. No, eso tiene que partir de una conversación que tenga la pareja en su casa y, digamos, de una cuestión vinculada a cómo decidan organizarse. Y perdón por enrollarme, pero quiero comentar solo una cosa más. Una cosa que también estuve revisando recientemente, todo vinculado al tema del embarazo, es, por ejemplo, para que vean que no es una conspiración del capitalismo y una historia rara. Por ejemplo, las parejas del mismo sexo generalmente tienen una distribución de tareas algo más paritaria que las parejas de diferente sexo. Sin embargo, cuando aparece el primer hijo en las parejas del mismo sexo, esa división del trabajo tan igualitaria deja de ser tan igualitaria, porque el hijo siempre supone una penalización para quien lo tiene, digamos, ¿no? Para quien lo tiene en su vientre, y no solo eso, también para el que tiene normalmente menos recursos
o un trabajo más temporal, porque evidentemente si cuando discutimos con nuestra pareja sobre quién se tiene que encargar de nuestro hijo, yo cobro menos o yo tengo una jornada laboral más flexible, es evidente que voy a ser yo la que ceda, digamos, mi vida laboral, ¿no? Porque de algo tenemos que vivir. Entonces, yo creo que parte un poco de lo que decía al principio, de una mala comprensión de cómo funcionan las cosas y de querer atribuir como causas muy fáciles a problemas que son más complejos y que suelen ser multicausales. Creo que me quedó muchísimo más claro, Irune, y igualmente, o sea, trato de traspolar como todas estas posibilidades que existen. Ahorita el ejemplo que ponías era a lo mejor una mujer embarazada que tiene una pareja que la apoya, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de las mujeres que se quedan, que son madres solteras o que deciden dejar a sus parejas en el proceso del embarazo y todo esto, y que viven por eso ahora sí que este esfuerzo para sacar adelante a sus hijos. Yo en lo personal creo que al contrario de que el capitalismo sea un enemigo, es un gran apoyo para estas mujeres o madres solteras que gracias a que pueden pagarle a alguien para que cuide a sus hijos o llevarlos a una guardería, ellas puedan seguir trabajando o al mismo tiempo puedan estar generando distintas estrategias. Yo veo ahorita muchas mujeres emprendedoras que están haciendo cosas en línea, que están vendiendo cosas también en internet y creo que esa parte de la resiliencia que surge de las mujeres a partir de que ya no dependen de un hombre, es súper importante y como que se rechaza esa cuestión, ¿no? O sea, como que no la toman en cuenta las marxistas cuando dicen, no, el capitalismo es lo peor y dices, oye, pues el capitalismo está ayudando a las mujeres a salir adelante y no depender totalmente de un hombre, ¿no? Sí, de hecho, como me he enrollado mucho con el tema del embarazo, se me ha dejado, o sea, me he quedado y no he comentado esto que tú estás diciendo, pero efectivamente es cierto. O sea, yo creo que es también innegable que con, digamos, con el desarrollo del capitalismo y la acumulación de riqueza que el capitalismo permite, las mujeres no solo acceden al mercado laboral, también es verdad que acceden fruto de la necesidad que genera una guerra, pero también por lo que tú decías, pues porque de repente tenemos cosas que nos facilitan, evidentemente son utensilios que nos facilitan el tema de las tareas del hogar, pero no solo eso, sino porque, como tú decías, se desarrollan guarderías, escuelas, entonces ya no tenemos a los niños todo el día en casa y no nos tenemos que ocupar todo el día de ellos. Otra cuestión muy importante es el tema de la píldora anticonceptiva, ¿no? Claro, hasta que la píldora anticonceptiva no es legal, la mujer no puede tener control sobre la decisión de quedarse embarazada, porque solo se permitía los métodos anticonceptivos para el hombre, con lo cual ahí el hombre es el que puede decidir ponérselo o no ponérselo, pero cuando la píldora anticonceptiva no solo se legaliza, sino que además, digamos, se masifica el uso, pues la mujer puede decidir sobre si quedarse embarazada o no y por lo tanto eso evidentemente le da una capacidad de elección ulterior muy importante, ¿no? Por lo que decíamos, porque puede elegir en qué momento de la vida quiere que le penalice el hecho de quedarse embarazada, incluso si quiere que le penalice o no, porque también puede decir no quedarse embarazada, ¿no? Entonces yo creo que esas cosas evidentemente son muy importantes y están evidentemente muy relacionadas con el desarrollo del capitalismo, sin lugar a dudas. Sí, y de verdad que es muy nutritivo todo esto que nos compartes, porque al final a veces es bien desgastante tratar como de argumentar con todas estas feministas, marxistas, que pues, luego vienen como muy agresivas y tratan como de imponer esa parte de las ideas, pero es tener como los argumentos bases para poder como debatir. Y algo que me gusta mucho que comparten luego los libertarios es esta frase que dice que los libertarios intercambiamos palabras para no intercambiar balas, ¿no? O sea, como que mucho promover la intercambio de las ideas. Y en este sentido, pues vamos metiéndonos a temas un poco más controversiales al respecto del feminismo. Las cuotas de género, Irune. ¿A favor, en contra? ¿Y cuál sería tu argumentación al respecto? Yo a priori estoy en contra.
considero, o sea, estoy en contra por muchos motivos, ¿no? Quizá el primero de ellos es porque me parece al final absurdo y porque genera una lógica absurda. ¿Y qué lógica es esa? Es decir, o sea, por ejemplo, ¿no? El tema de las cuotas para ir en listas electorales. Por ejemplo, algo que sucede en España, ¿no? Y no solo eso, sino además, o sea, no recuerdo exactamente cuáles son las cifras, no sé si es que tiene que haber un 60 y un 40, creo que no es un 50-50, yo juraría que es un 60-40, y además en los primeros puestos de la lista, hasta no sé qué puesto, tienen que ser lo que se llama listas cremalleras, tiene que ser hombre, mujer, hombre y ese tipo de cosas. Claro, ¿qué sucede con eso? Punto número 1. Lo que sucede es, al final, acabamos con la necesidad de buscar a mujeres y nos da un poco igual si son buenas o no son buenas. Es decir, sabemos que la representación de las mujeres que militan en partidos políticos es inferior a los hombres. Con lo cual, para empezar, no podemos pedir que el porcentaje de hombres y mujeres en listas electorales sea el mismo. Porque es que es evidente que es imposible. Es como si dijésemos, no, es que imagínate que el mundo está formado en un 80% por hombres y en un 20% por mujeres. Y pretendemos que el 50% de los CEOs de las empresas sean mujeres. Es que es absurdo, es que no hay tantas mujeres. Pues esto es lo mismo. Eso por un lado, ¿no? Luego, por otro lado, lo que decía, la absurdez de, yo recuerdo en alguna campaña electoral de partidos minoritarios que, claro, todavía lo tienen más complicado para conseguir mujeres en sus listas, sobre todo dependiendo de cuál sea la ideología del partido, pues de tener que llamar a, yo qué sé, a otra provincia o a otra comunidad autónoma para decir, oye, me falta una mujer para terminar mi lista electoral y no sé qué, no sé cuántos. Entonces, eso es absurdo. Y luego ya, dejando de lado, digamos, esta lógica absurda que decía, hay un tercer punto, y es cuando termina, digamos, la discriminación positiva. Es decir, el cuestión de las listas electorales aquí no es un buen ejemplo, pero, por ejemplo, no decimos, yo qué sé, en la judicatura queremos que el 50%, o sea, que el 50% sean mujeres. Muy bien. Entonces, el día que sea el 50% ya no habrá cuotas. Si luego hay más mujeres que hombres, vamos a poner una cuota para los hombres para asegurarnos que sea el 50%. ¿O cómo va esto? ¿O cuándo se termina? O sea, ¿cuándo llegamos al punto que decimos ya está? ¿No? Otra vez, también en realidad es una cosa un poco absurda. Y luego ya es verdad, hay un cuarto punto, que es el tema de que yo creo que de alguna forma, digamos, pone una cierta sospecha sobre esa mujer que está ocupando esa posición, ¿no? Porque al final, cuando tú estás ahí, claro, no se sabe muy bien si estás porque eres la cuota, ¿no? O porque realmente tienes las capacidades para estar ahí. Y yo creo que eso es muy triste. Yo creo que eso no nos ayuda a las mujeres en absoluto, ¿no? Yo creo que lo último que quiero ser en la vida es la cuota de nada, honestamente. Pero es que no quiero ser ni la cuota femenina ni la cuota de nada, ¿eh? Entonces, yo creo que eso genera todos esos problemas a mí, bajo mi punto de vista. Y ojo, yo puedo entender digamos, como la argumentación originaria que hay en todo esto. Es, pues bueno, durante mucho tiempo las mujeres no han tenido las mismas posibilidades de acceso a la educación o al mercado laboral que han tenido los hombres. Y de alguna forma algo hay que hacer, y es verdad, o algo había que hacer para dar a esas mujeres las mismas oportunidades. Pero yo estoy más en el punto de dar las mismas oportunidades. Yo lo que no busco, y además lo que creo que los liberales no buscamos es la igualdad de resultados. Porque es absurdo, porque es que cada persona es un mundo y hay que tener en cuenta también los intereses de los individuos y no somos autómatas en el sentido de decir, porque mañana el gobierno dice que tiene que haber 50 y 50 de repente, aunque no te apetezca, tienes que estar allí. Pues no, es que a veces no te apetece y punto final, ¿no? Y a veces tú puedes, bueno, y de hecho con este tipo de cuestiones, y ya sé que me estoy enrollando las preguntas muchísimo, pero ya termino. No, bien. Este tipo de cuestiones generan cosas tan curiosas como lo que se ha llamado la paradoja de la igualdad, ¿no? Que es esto de que luego en los países en los que más women friendly son, en los que más políticas de paridad llevan a cabo, pues luego no es en los países donde, por ejemplo, hay más mujeres en carreras de tecnología o en la universidad o cosas así. Entonces igual es que tampoco sirve eso, ¿no?
yo creo que lo principal es como... Ay, sí me escucho, sí, ¿verdad? Yo creo que lo principal es como mantener fuera de estas cuestiones al Estado, ¿no? Siento que el hecho de que interfiera el gobierno ya como una imposición o como una regla, pues comentaban como lo que compartes, o sea, de que realmente las mujeres que van a tener estos puestos o estos espacios no son realmente porque por sus capacidades, sino fue porque existe una cuota establecida por gobierno y que eso en algún punto pues también se va a ver como lo que dices, nadie queremos ser como tomados como los, es que eres la de la cuota, ¿no? O sea, no ven el valor como tu persona, sino simplemente porque pues te dieron la oportunidad por una cuota, ¿no? Y pues es un tema complicado porque igualmente viene a colación otro tema que yo creo que es igual de controversial y es la cuestión del aborto, ¿no? En el hecho de que en lo personal yo pudiera decir que estoy a favor de una despenalización, pero yo no estoy a favor de un tema de que sea gratuito, porque realmente nada es gratis, ¿no, Irune? Entonces, me gustaría que nos compartieras también al respecto del tema del aborto, porque veo que en todos lados lo que buscan es que sea gratis. Eso es lo que es preocupante, ¿no? El tema del aborto es complicado y para mí es especialmente complicado. Yo creo que el tema del aborto, además yo lo suelo siempre separar de cuestiones como la prostitución o la gestación subrogada, porque creo que no tienen nada que ver. O sea, creo que en el tema del aborto es innegable que, digamos, confrontan dos derechos. El derecho o la libertad de la madre o el derecho sobre su propio cuerpo, a decidir sobre su propio cuerpo, que no es que exista un derecho como tal, me refiero, es la libertad de que cada uno haga lo que considere con su vida sin que los demás interfieran en ella. Y luego, por otro lado, el derecho a la vida del feto, ¿no? Para mí, ¿qué es lo importante aquí? Para mí es determinar cuándo ese feto es titular del derecho a la vida. Entonces, una vez que determinamos que ese feto es titular del derecho a la vida, y eso es una cuestión, yo no sé si son 14 semanas, 12, 10, o cuál es digamos, la semana concreta. Sin embargo, yo creo que hay que ser muy garantistas. Yo creo que si tenemos dudas, siempre tiene que ser el número inferior, por si acaso, para no cometer errores. Con estas cosas hay que ser muy garantistas. Luego, por otro lado, en las semanas en las que entendemos que ese feto no tiene derecho a la vida, ahí estoy de acuerdo en que se pueda abortar. Sin embargo, estoy de acuerdo, evidentemente, y eso en la mayoría de países, vamos, yo todavía no conozco ninguno en el que no lo sea, y que igual sí, tiene que existir un derecho a la objeción de conciencia de los médicos, a que aquellas personas que no quieran practicar abortos no se vean obligados a practicarlos. Y luego, por otro lado, yo creo que tiene que haber un derecho a la objeción de conciencia del resto de la población, que es yo no tengo la obligación de sufragarte a ti el aborto si no estoy de acuerdo con eso. Entonces, ahí estoy totalmente de acuerdo con lo que tú decías, pero bueno, quería explicar un poco antes la posición para que se entendiese todo. Claro, y es como súper como importante tener como el panorama completo, que, o sea, yo creo que algo que es bien importante y yo a veces lo resalto mucho cuando hablo sobre este tema, es de que yo no promuevo el aborto, yo no digo que el aborto sea algo cool, yo creo que ninguna mujer tiene en su checklist así de, ay, bueno, en mi meta en la vida va a ser abortar, o sea, creo que es algo muy fuerte que no lo puedes tomar como tan a la ligera y que igualmente es algo que ha pasado y siempre ha existido, los abortos clandestinos siguen existiendo y el hecho de pues tener mujeres encerradas en la cárcel por abortos que incluso ni siquiera fueron provocados. Hay mujeres que están encerradas por abortos espontáneos y que en ese punto la misma sociedad se cierre como a una posibilidad de decir, ok, yo no promuevo el aborto, no estoy de acuerdo con el aborto, pero hay mujeres que necesitan salir pues de la cárcel, que fueron penalizadas por estos asuntos, o hay mujeres que lo van a seguir haciendo, o niñas y que arriesgan su vida y pues qué mejor que lo despenalicen, ¿no? Pero no desde un aspecto como de promoción y el aborto es lo cool, o sea, creo que es un tema de mucho, como dices, de respeto o muy delicado, ¿no? Que sí hay que saber cómo. Esto igual que digo ahora es un poco controvertido, pero yo no soy de las que ve el aborto como un derecho. Yo sigo pensando que el aborto es siempre un delito. Ahora bien,
el aborto es un delito siempre y cuando, lo que yo decía antes, nos pongamos de acuerdo de cuándo ese feto tiene derecho a la vida. Si ese feto tiene derecho a la vida, para mí no hay despenalización que sirva. Para mí ese aborto va a ser un delito, ¿no? Y de hecho es lo que es en la mayoría de países, es un delito. Lo que pasa es que evidentemente está sujeto a una serie de supuestos, o mejor dicho, por ejemplo en el caso de España, una serie de plazos a partir de los cuales deja de ser delito, o hasta los cuales, mejor dicho, ya no es delito, o no es delito. Pero para mí yo creo que esa diferencia es muy importante, ¿eh? Con esto, yo creo que tú lo que tú te referías es, digamos, a aquellos sitios en los que prohíben el aborto siempre en el día 1, en el 2 y en el 3 también. Yo creo que yo entendía que tú te refieres a eso, ¿no? Que podemos estar de acuerdo exacto, de que hay ¿no? un límite de semanas a partir de las cuales ya no, pero que si es antes sí, y evidentemente eso no hay que penalizarlo. Y ahí estoy de acuerdo contigo. Exacto, o sea, era más enfocado a Sí, eso, sí. porque sí hay como en países, justo hoy en Honduras salió la nota de que ya ahí se penalizó en todos los sentidos, o sea, incluyendo estos como posibilidades que te comparto, pero bueno, sí creo que sigue siendo como este tópico en particular, una de las banderas que más se ha apropiado el tema feminista marxista como para decir que quieren liberar a la mujer. Y el otro día escuchaba un video donde estabas participando tú, en el que decían, y realmente las cosas que están aún en la actualidad lastimando, humillando o hiriendo a las mujeres, no se vean a las feministas realmente alzando la voz, como las lapidaciones que hay en el Medio Oriente a mujeres que sigan cortándoles los genitales, o sea, toda esta lucha feminista se volca nada más en el tema de, sí, el Estado nos debe de proteger y nos debe dar dinero gratis por ser mujeres, pero ¿y dónde están todas estas luchas, ¿no? De donde realmente están pasando crueldad contra las mujeres? Y ahí es cuando yo digo, no lo sé, está como muy extraño este movimiento, ¿no? Oye, Irune, y entonces, por ejemplo, en este sentido, ¿tú cómo crees que podemos reivindicar el feminismo liberal para acercarnos a las nuevas generaciones? Yo creo que lo primero que tiene que hacer el feminismo liberal es superar la polarización, superar la idea de que existe una especie de lucha entre sexos, de que los hombres nos han intentado oprimir toda la vida y ese tipo de cosas, e intentar ser propositivo y constructivo. Y ser constructivo, como decía al principio, en base a la evidencia. Es decir, hay cosas que nos pueden parecer mal, tenemos que intentar analizarlas lo mejor posible, encontrar la mejor solución y aplicarla. Pero no solo tiene que ser la solución más eficiente, sino también tiene que ser la solución más respetuosa con la libertad individual de las personas. Eso por un lado. Luego, por otro lado, yo creo que el feminismo liberal tiene que entender, yo creo que entiende, que las mujeres no, la categoría mujer no es una cosa estanca. Todas las mujeres somos iguales, queremos lo mismo, nos hace feliz lo mismo. No, las mujeres son plurales, tienen intereses distintos y hay que respetar esos intereses. Y no hay que intentar fabricar a la mujer ideal, desalienada, esto no me sale, deconstruida, no se me sale la palabra, deconstruida y todo este tipo de cosas. No, o sea, si una mujer quiere pasar el resto de su vida como ama de casa, trabajando en el hogar y cuidando de sus hijos, me Claro. parece estupendo, siempre que eso surja de una libre elección y de un pacto entre iguales. Y si una mujer no quiere tener hijos y quiere dedicarse profesionalmente a ser una mega empresaria de una multinacional, pues también me parece fabuloso. Y yo creo que eso es lo importante, entender que los individuos somos distintos y que por lo tanto no se puede pretender que exista una igualdad de resultados. Ahora bien, yo creo que sí que es verdad que en aquellos sitios donde las mujeres no tienen acceso al mismo tipo de recursos, porque ya se lo impide el Estado o se lo impide la comunidad, yo creo que ahí el feminismo liberal también tiene que estar, porque cuando nos lo impide el Estado nos parece mal, pero cuando nos lo impide una comunidad a la que no hemos elegido pertenecer y de la que no podemos irnos, parece que a veces no nos molesta tanto y para mí nos tiene que molestar igual, ¿no? Para mí también tenemos que estar ahí. Y eso no quiere decir que haya que intervenir en otros países, porque yo no estoy de acuerdo en meternos en la política de otros países, ¿no?
pero bueno, yo creo que sí que hay que dar por lo menos la batalla de las ideas y yo creo que sí que hay que intentar hacer cosas en esa línea. Y respecto a lo que te decías antes de esta última pregunta, efectivamente yo creo que es muy fácil ser femen en el Vaticano, pero no es tan fácil ser femen en ciertas mezquitas y evidentemente eso es muy incoherente. Claro, totalmente. Y fíjate que hay una contraparte, Irune, que luego nos encontramos, o sea, porque no es solamente el feminismo marxista el que rechaza como las ideas de liberalismo, sino también es esta parte un tanto más conservadora en la que incluso, no sé, me ha tocado argumentar con personas que se dicen libertarios, pero que finalmente están más apegados a una agenda un poco más conservadora. Y pues dicen, no, es que el feminismo liberal no existe porque sigue siendo un colectivo y eso simplemente es de origen marxista y digo, bueno, y entonces ¿dónde dejan toda esta parte de la lucha que se ha venido librando desde hace muchísimo tiempo antes de que surgieran todos estos movimientos marxistas? Y creo que es importante como dar esta batalla de las ideas que comentas y que el feminismo liberal pueda resurgir y que se dé a conocer y permeen más personas, ¿no? O sea, porque igual hay hombres que les interesa saber el feminismo y luego los rechazan, ¿no? Si no, eres hombre, no puedes entrar, no saber de feminismo, ¿no? ¿Cómo los hombres se pueden involucrar en el feminismo liberal, Irune, igual que las mujeres? Yo creo que igual que las mujeres. O sea, hay una cosa que es también evidente y es que la experiencia de ser mujer, esto no es una frase mía, pero la repito mucho porque me gusta mucho, pero es de una amiga que di en una conferencia, concretamente, por si la queréis buscar, de Noemí Vale. Caro en Twitter. Entonces, la experiencia de ser mujer la vive de forma incomparablemente distinta una mujer que a un hombre, y eso es evidente. Entonces, hay cuestiones vinculadas bueno, pues a los procesos que vivimos las mujeres, ya sean hormonales, a la cuestión del embarazo y cosas similares, que solo las vivimos las mujeres. ¿Eso quiere decir que los hombres no pueden opinar? No, o sea, hay académicos, no sé, que hablan de... me invento, de teorías de la secesión en no sé qué parte del planeta e igual no son de esa parte del planeta. Y entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que no pueden hablar porque no han nacido en esa parte del planeta? A mí me parece absurdo. O sea, yo creo que el rol de los hombres tiene que ser en ese sentido el mismo que las mujeres. Y además, fíjate, cuando me preguntabas por qué o cuáles eran los objetivos que tenía que perseguir el feminismo liberal, uno de ellos precisamente era el renunciar a esa polarización, ¿no? Yo creo que eso va en la línea. O sea, yo creo que nos va a ir mejor cuanta menos polarización generemos y cuantas más frentes comunes abramos. Y entonces ahí, vamos, sin lugar a dudas, está ese tema que mencionabas, ¿no? Sí, y es padrísimo a lo mejor verlo desde esa perspectiva en el que podemos ser más unidos y no ver como enemigos a los hombres, porque luego de que me he metido como a estas lecturas del feminismo liberal, en la mayoría que se mencionan a grandes mujeres que hicieron aportaciones para nosotros como género, van acompañadas de sus maridos, de sus papás, de sus hermanos, o sea, tienen como este respaldo de algún hombre en su vida que también les dio como les abrió la puerta para que ellas pudieran desarrollarse. Fue el caso, por ejemplo, de Hipatia de Alejandría, que igual su papá fue el que le dejó accesar a todos estos conocimientos. O sea, el pensar que somos enemigos, yo creo que lo único que genera es esta parte de fricción, en lo que bien mencionas. Y me gusta esta idea del feminismo liberal que se abre y se apertura para que también los hombres puedan aprender y conocer, ¿no? Al respecto. Eso Y, está padre. y también al contrario, ¿eh? Porque, por ejemplo, Stuart Mill no, creo yo, no hubiese tenido la posición que tuvo y no hubiese abanderado la lucha por el voto femenino como la abanderó y no hubiese escrito el libro que escribió sobre el sometimiento de las mujeres si no hubiese tenido a Harriet Taylor a su lado, ¿no? Que fue su mujer y que parece que, o se sabe, ¿no? Que fue en parte quien le inoculó esas ideas, ¿no? De igualdad y de empoderamiento de la mujer. Con lo cual, de un lado y del otro, por supuesto, sí, sí.
Nos apoyamos mutuamente y eso está bien padre, de ese mensaje que podamos dejarles a los jóvenes y a todos los que vayan a escuchar este video y este podcast, que realmente el feminismo liberal busca la unidad entre hombres y mujeres y pues prácticamente es buscar como estas libertades, ¿no? De los individuos. Oye, Irune, pues ya hemos estado platicando un montón, ya no quiero aburrirlos con tantas preguntas, pero bueno, ya la última pregunta que igual me gustaría que nos compartieras, desde tu perspectiva, ¿cuál crees que sería la estrategia o la forma en que el feminismo liberal puede ayudar a erradicar el machismo? Yo creo que a través del ejemplo y a través de la educación, como casi con todo, ¿no? Yo creo que educar en el ejemplo, yo siempre he dicho que, por ejemplo, y probablemente haya mucha gente que no esté de acuerdo conmigo, ¿no? Es un tema que no tiene exactamente que ver con el feminismo, ¿no? Pero que, digamos, una pareja homosexual que no tiene problema en mostrarse libremente como lo haría una pareja heterosexual, hace muchas veces mucho más por la visibilización y por la normalización de esa cuestión que no 40 personas de un colectivo que se manifiesten todos los días, ¿no? Entonces, aquí lo mismo, yo creo que haya mujeres dando la batalla de las ideas, que haya mujeres en puestos de alto mando, que haya mujeres independientes, que haya mujeres no independientes y que estén en su casa, o sea, que haya variedad y que eso, y que las mujeres demos la batalla, yo creo que eso hace mucho más que, digamos, para reafirmarnos que cualquier política de reconocimiento, de cuotas o identitaria o de lo que sea, ¿no? Eso por un lado. Y luego por el otro lado, pues yo creo que es muy importante hacer entender, y esto yo creo que es algo evidente, hacer entender que la igualdad, digamos, ante la ley y de oportunidades es un valor muy importante digamos, que tenemos que mantener y es algo que hemos conseguido en las sociedades desarrolladas que no podemos dejar de perder. Y eso, evidentemente, no solo se mantiene con el ejemplo, sino también con la educación, ¿no? Desde la educación que recibes en el hogar a la que luego recibes en la escuela o incluso la socialización que tienes con tus amigos y con la gente de tu entorno, ¿no? Vivir ese tipo de cuestiones. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy concreto y muy fácil y personal además. Yo en mi casa siempre vi que las tareas de casa eran repartidas entre mi padre y mi madre y que además mi padre tenía más disponibilidad, o sea, digamos como más tiempo libre y por lo tanto se encargaba de más tareas de las que se encargaba mi madre, porque mi madre llegaba más tarde a casa. Bueno, pues eso muchas veces en el colegio, cuando habíamos hablado con mis compañeros, a mí me hacía gracia porque lo que muchos compañeros me decían era como, no es que mi padre ayuda a mi madre en casa. Y yo decía, pues en mi casa nadie ayuda a nadie, cada uno se encarga de unas cosas distintas, ¿no? Entonces ahí es lo que iba, ¿no? Con el tema del ejemplo y la educación. Y yo creo que eso vale más que cualquier charla que cualquier conferencia en ningún sitio y cualquier manifestación en ningún sitio. Tampoco quiero decir que eso no sirva, ¿no? Pero que yo creo que hay dos cosas que he mencionado que yo creo que son muy importantes. No, y son basiquísimas, Irune, muchísimas gracias, porque yo creo que a veces es bien fácil, y ya en general, hablar como de cómo hacer las cosas o cómo solucionar alguna problemática, pero al final, si no lo resolvemos desde nosotros mismos, de nuestro núcleo cercano, pues no va a haber gobierno que nos resuelvan problemas que son sociales y que viene por parte de cada individuo, ¿no? Y algo que es interesante, yo veo estas nuevas generaciones, no sé si me estarás de acuerdo conmigo y más porque tú estás muy cerca de estas nuevas generaciones, vienen con unas ideas pues menos racistas, menos clasistas, menos machistas, entonces tengo, como dicen ahora sí que esta esperanza de que esta sociedad pueda empezar a cambiar a partir de también de estas nuevas generaciones y que pues por eso es importante que hacerles llegar las ideas de la libertad, Irune. Oye, y pues ya Ojalá. por ahí como finalizando, que les puedas dejar un mensaje a todas las personas que se interesen acerca del feminismo liberal, dónde se pueden documentar, qué libros les recomiendas, algunas películas, algo como que pudieran servirles para poder seguirse documentando. Pues yo les voy a recomendar varias cosas. Les A ver. recomendaría que si les gusta, digamos, lo más académico, por decirlo de alguna forma, se vayan a Stuart Mill
se vayan a Wendy McElroy, se vayan a Christina Hoff Sommers, se vayan a este tipo de autoras, también se vayan a autoras más contemporáneas como Susan Pinker o como Camille Paglia. Luego, si les apetece leer algo más divulgativo y a la vez también más concreto, que lean a María Blanco y a Afrodita Desenmascarada, que nos lean a nosotros en el libro que de hecho acaba de publicarse hoy por Unión Editorial, que se llama Desmontando el feminismo hegemónico. Pero también les recomiendo que lean a los que no piensan como ellos. Yo creo que es muy importante que no solo leamos a aquellos que nos dan la razón. Yo creo que es muy importante confrontar ideas incluso dentro de uno mismo, ¿no? Porque de alguna forma eso fortalece más nuestros argumentos y porque también nos permite empatizar con los argumentos del contrario, ¿no? Y yo creo que eso también es muy importante. Con lo cual les recomiendo que lean a Judith Butler, que igual no les gusta, pero es necesario. Perfecto, Irune, pues ya espero que aquí los que nos escucharon, nos vieron, se pusieran a notar y pues igual les vamos a estar compartiendo videos y entrevistas que tiene también bastantes por ahí Irune y donde habla sobre diferentes temas. La verdad que gusto ver gente con esta información que pues es muy necesaria, yo creo que les llegue a más personas. Te agradecemos mucho tu tiempo. Esperamos que en algún punto puedas venir a visitarnos acá en México. Tienes acá tu casa y que podamos verte en una conferencia tal vez más grande, post pandemia. Esperemos que esto pase pronto. Y pues un saludo para todos por allá, por España. Y pues sería todo por mi parte, chicos. No sé si quieras decir algo más, Irune. Nada, que yo el año pasado, en marzo, tenía previsto un viaje a México y es una pena porque estalló lo de la pandemia. Pero bueno, que yo espero, a mí me encanta América Latina, he estado solo una vez en México, pero me encantaría volver. Así que esperemos que cuando pase todo esto nos podamos conocer en persona y charlar sobre estos temas y sobre muchos otros. Claro que sí, Muchísimas Irune, gracias será por la entrevista. un gusto tenerte aquí, Irune, y pues muchas gracias a todos ustedes que se dieron el tiempo de escuchar y vernos. Este podcast y este video lo estamos haciendo para ustedes y pues síganos en las redes sociales de Partido Libertario y síganos en nuestro espacio de Zona Libre. Nos vemos en el siguiente capítulo.